operaciones que trabajaron fue la suma de complejos, y nosotros vamos a empezar hablando de un complejo como que es un complejo como un Z, así, donde lo podemos escribir como A más I B, ¿sí? Ese es el complejo. Siempre que hablemos de que Z pertenece a los complejos, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vamos a escribir que Z es igual a A más IB, ¿verdad? Si decimos W pertenece a los números complejos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que tenemos que entender es que W es igual a C más I D, y esa es la notación que usamos, ¿sí? Entonces, con eso nosotros definimos lo que era, empezamos a hablar de lo que es nuestra suma, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo fue nuestra suma? Decíamos, si Z, W pertenecen a los números complejos, ¿verdad? Perdón. Pertenecen a los números complejos, sería una C, ¿verdad? A los números complejos. Entonces, Z más W es igual a ¿quién? Si ya tenemos Z y W escritos de esta forma. Era A más C, ¿así? Recuérdense que estos que están aquí también los podíamos escribir nosotros de otra forma, ¿verdad? Que yo creo que esa fue la que usamos, ¿no? Usamos usándolo como parejas ordenadas también, ¿verdad? ¿Sí? Que sería agarrar esto y decir que esto es igual a A, B, ¿verdad? ¿Sí? Y C, D. Esas son las otras dos formas que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si definíamos la suma nos iba a quedar. Lo podíamos escribir en su forma esta que está aquí o en la forma esta que está acá. Y lo que decíamos que era A más C, B más D, ¿sí? Y así lo definíamos la suma, ¿verdad? Que en forma de monomio también lo podíamos ver como que era A más C más I por B más D. Y así estuvieron trabajando esos ejercicios de la clase pasada, ¿verdad? A la parte esta, ¿sí? A esta parte que está acá se le llama la parte real ¿verdad? Y a esta se le llama ¿cómo? Parte imaginaria, sí. Es nuestra parte ¿verdad? Si hablamos de un complejo Z, decimos la parte real de Z, ¿así? Eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? ¿Sí? Y para la parte imaginaria usamos una I, M de Z. En el caso de este Z, nos referimos a A, y en el caso de este nos referimos a B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay una duda ahí? ¿No? ¿No? Bueno, entonces miremos esto. Después teníamos también, usando la misma definición, la de la multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Que fue otra que usamos, es más fácil. ¿Cómo sería la multiplicación entonces si hacemos la multiplicación de Z por W? Z por W es igual a, la vamos a escribir en forma de paréntesis, ¿sería quién? Sería las partes reales, ¿verdad? Que son A por C, y las partes imaginarias, ¿verdad? Menos B por D, coma. A por D. Nos quedaría la parte real del primero por la imaginaria del segundo, ¿verdad? AD más CB. Y esa es la forma en la que multiplicamos, ¿verdad? Dense cuenta que eso es lo mismo que nosotros tengamos A más I
B multiplicado por, ¿quién sería? C más I D, ¿verdad? ¿Sí? Y lo trabajemos como que son dos binomios que se están multiplicando, que sería A por C, ¿verdad? ¿Sí? Más A por ID, ¿verdad? ¿Sí? Quedaría A, D, I, ¿verdad? ¿Sí? Más B por C, que sería I, B, C, ¿verdad? ¿Sí? Más I por I, que es I al cuadrado, ¿verdad? I al cuadrado por BD. ¿Y quién es I al cuadrado? Sí, ¿verdad? Porque nosotros decimos de que la I es igual a ¿quién? La I es la raíz de menos 1. Le damos al cuadrado, nos queda que la I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces ahí nos da que esto se va, ¿verdad? Y se convierte en ¿quién? Menos 1. Entonces nos queda AC más ADI más IBC menos BD, ¿verdad? Y ahora lo único que tenemos que hacer es separar, juntar parte real con parte real, ¿verdad? ¿Sí? Y las partes imaginarias. Ahí es donde nos va a quedar esto igual a estos dos números son reales, ¿no? Entonces nos queda AC menos BD, ¿verdad? ¿Sí? Que es la parte real, más factorizamos la I de esta, ¿verdad? ¿Sí? Y por AD más BC. Con las propiedades esta de la suma, ¿verdad? ¿Sí? Y la multiplicación, ¿verdad? Decíamos que que los complejos formaban la estructura de un campo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que ustedes tenían que demostrar, ¿verdad? Tenían que demostrar que el campo de los complejos, ¿verdad? Con la suma, ¿cómo era? Ajá. Los complejos con la suma son un grupo abeliano. Es decir, es cerrado. Dos, ¿qué más tenía que cumplir? Que fuera asociativo. Es decir, que si tenemos Z más W más B, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que B es complejo también, eso se puede escribir como Z más W más B, ¿ya? Asociativo. ¿Qué quería decir que fuera cerrado? ¿Qué quiere decir que la suma sea cerrada? Quiere decir que cuando yo sumo dos complejos, el resultado ¿qué es? Un complejo. O sea que la cerradura lo que dice es de que si yo sumo Z más W, eso pertenece a los complejos. Eso quiere decir que sea cerrado. Después teníamos que tener neutro, ¿verdad? ¿Qué característica tenía que cumplir el neutro? Exacto. Sería Z más Z asterisco, ¿verdad? Pongámosle Z asterisco al neutro, entonces eso tiene que ser igual a ¿quién? A Z. ¿Sí? Eso es neutro. ¿Quién era el neutro? Eso ya lo probaron. ¿Quién era? El 0,0. 0,0. Ahora, la otra propiedad que tenía que cumplir era simétrico, ¿verdad? ¿Verdad? O inverso. ¿Cuál sería la propiedad de inverso? Sería que Z más Z palito acostado, palito parado, tenía que ser igual a ¿quién? Al elemento neutro, ¿sí? A Z asterisco, ¿verdad? Eso es lo que hace que sea simétrico, ¿no? Aquí está.
Y el hecho que fuera abeliano, o sea, estas cuatro propiedades hacen que sea ¿qué? O sea, ¿un qué? Un grupo, ¿verdad? ¿Sí? Estas cuatro son las que hacen que reciba la estructura del nombre de grupo, ¿verdad? ¿Sí? Grupo. Y agregarle la propiedad esta, ¿verdad? ¿Sí? Que sería ¿cuál? La conmutatividad. Que sería si z más w, eso es igual a w más z, ¿sí? Esa es la conmutatividad. Ya agregando esta, decíamos que el grupo era un grupo abeliano, ¿sí? Esas eran las características que tenía que cumplir. La suma lo cumple y la multiplicación también lo cumple, ¿sí? Parte de la tarea que tienen es demostrar que eso se cumpla, ¿sí? Entonces, los complejos, ¿verdad? Con la suma son grupo abeliano. Los complejos, ¿verdad? Quitando el neutro de este, ¿sí? Que sería el 0,0, ¿verdad? Con la multiplicación es un grupo abeliano. Entonces, también otra cosa que se tiene que cumplir es que la multiplicación se tiene que distribuir con respecto a la suma. Es decir, que si yo tengo z sub 0 o z1, ¿verdad? No, z1. Si yo tengo z1 más... No, por z1 por z2 más z3, eso es igual a z1 por z2 más z1 por z3, ¿sí? Esa es la distributividad de los operadores, ¿sí? Se cumple por la derecha y por la izquierda, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que estamos haciendo es definiendo que los complejos con la suma y la multiplicación forman lo que se conoce como un campo, ¿sí? Que es justamente lo que ustedes tienen que demostrar en esa tarea. Este es el inciso 2, creo, ¿no? Entonces tenemos una estructura de campo. Pongamos ahí el plano complejo, ¿sí? El plano complejo. El plano complejo. Ahí lo que tenemos es cómo geométricamente vamos a entender nosotros a los complejos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es, por ejemplo, vamos a tener el origen, ¿sí? Nuestro origen, y sobre ese definimos una recta. Esta recta que viene aquí. Con mucha imaginación es recta. Esta que está aquí, ¿sí? A esa recta es una recta numérica a la que le vamos a llamar la parte real, ¿verdad? O la recta real de z, ¿no? Que está bien que la pensemos en el eje X, ¿sí? El eje real, ¿verdad? Después tenemos otra recta, ¿verdad? ¿Sí? Que es la que sale del origen hacia este punto, ¿verdad? ¿Sí? Y a este pedazo que está aquí. Y ese sería el que le vamos a llamar la recta o la parte imaginaria de los complejos, ¿ya? Entonces, un punto en los complejos, ¿verdad? Por ejemplo, un complejo se representa por medio de un punto, ¿sí? ¿Ya? Podemos decir, este es el complejo A, B, ¿verdad? ¿Sí? O el complejo A más I, B, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué lo estamos poniendo ahí? Porque estamos diciendo que
hacia aquí abajo. ¿Ah? ¿Eso da quién? A, que es la parte, si se dan cuenta, eso es la parte real de Z. Esto es Z, ahora sí. Este es el complejo Z. ¿Ah? Y este que está aquí es el complejo, es la parte imaginaria del complejo. ¿Sí? Esa es nuestra parte imaginaria. Y de esta manera nosotros podemos, por ejemplo, definir la suma. ¿Sí? Miramos esto. Borrar. Solo lo vamos a escribir. Vamos a poner aquí el origen. ¿Sí? Aquí está el origen. Si yo pongo un complejo aquí, pongamos que cada línea es... aquí está la recta real, ¿verdad? Al puro ojo. Este que está aquí es el punto o el complejo 0,0, ¿sí? Y este que está aquí, ¿qué complejo sería? Sería 2,2, ¿no? Este es el complejo 2,2, ¿no? Y tenemos aquí el complejo este, ¿sí? ¿Qué coordenada tiene ese complejo? 5,1. 5, 1, ¿así? ¿Ya? Ahora, si sumamos los dos complejos, ¿el resultado quién es? 7,3. Si este es 5, ¿verdad? 6, 7,3. Es este complejo. El 7,3. ¿Así? Dense cuenta que si yo salgo de 2, ¿no? Si salimos del 2, de este complejo nos corremos 1, ¿sí? Nos corremos 5 en la parte real, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y después nos corremos 1 para arriba, ¿sí? Entonces nos queda ese que está ahí. Es lo mismo que de este nos corremos 2 para acá, ¿sí? Que sería 5, le agrego 2, y 1 le agrego 2, en 3, son estos 3 que están acá, ¿sí? Entonces realmente ahí lo que estamos haciendo es de que aquí sale un vector, ¿sí? Es muy parecido a la suma vectorial. Aquí está el otro vector, ¿sí? ¿Ya? Y el vector resultante, que es este, ¿sí? Es el resultado de la suma, ¿verdad? O sea, se comportan mucho como vectores. Entonces algunas veces nos conviene verlo como vectores, ¿verdad? Y algunas veces nos conviene verlo como puntos. Entonces depende de cuál sea la aplicación, es como lo vamos a estar haciendo, ¿sí? Entonces, miremos esto otra vez. Tenemos un complejo. Ese complejo tiene coordenadas A y B, otra vez. A y B, ¿sí? Nosotros vamos a definir la distancia que hay de aquí para acá, ¿sí? Esa distancia. ¿Qué sería esa distancia? Es el módulo. Aquí mide A. Aquí tenemos B. La distancia esta sería, si esto es Z, ¿verdad? ¿Sí? Lo vamos a definir como que es barrita Z, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es igual a al cuadrado más B al cuadrado raíz de eso, ¿sí? Que es lo que llamamos el módulo. Módulo de Z. ¿Qué es lo que mide el módulo de Z? La magnitud del complejo, ¿sí? O sea, la distancia a la que está el complejo del origen. Ese es nuestro módulo. El módulo o la magnitud. El conjugado del complejo, ¿sí? Solo quiero ver si me cabe aquí. ¿Qué sería? No me va a caber. 1, 2, 3, 4, 9. El conjugado del complejo es el que cuando nosotros agarramos este punto y hacemos un doblez sobre este eje que está acá, ¿sí? Entonces, este punto va a quedar ¿en dónde? Va a quedar
aquí abajo, ¿sí? Bueno, supongamos de que por aquí abajo, ¿sí? Más abajo que eso, pero por ahí, ¿sí? Y eso es ¿en qué cambia ese complejo? Que es, sigue siendo A, y la parte imaginaria cambia a menos B, ¿sí? Ya ese lo vamos a anotar como Z barrita. Y ese es el conjugado del complejo, ¿sí? El conjugado. ¿Sí? Conjugado, es decir, si Z es igual a A más IB, Z conjugado es igual a A menos IB. ¿Sí? El conjugado. Algo que se me había olvidado decirles es de que todos los complejos que están sobre esta recta, todos estos que están aquí, son los que se conocen como imaginarios puros. Imaginarios puros. ¿Sí? Todos los complejos que no tienen parte real o que la A esta es cero, se conocen como números imaginarios puros. ¿Sí? Esos no están, ahí no hay incrustación de los complejos. ¿Sí? Recuérdense que los conjuntos numéricos, ¿verdad? Son, los podemos pensar, por ejemplo, los reales. ¿Sí? Este es el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y está el conjunto de los números complejos, ¿vale? Pero realmente eso lo que es de que tenemos un cono, ¿verdad? ¿Sí? Un conito. Donde la parte de encima esta, ¿sí? Esta que está aquí, son los números complejos, ¿ya? Y una parte esta del cono, ¿verdad? Son los números reales, ¿verdad? ¿Sí? Y los reales hacen una incrustación, bueno, es recta, ¿eh? Una incrustación aquí sobre los complejos, ¿sí? Es la sombrita, ¿sí? ¿No? Esta sombrita que está acá, que son todos los complejos que tienen la forma, por ejemplo, un Z, le podemos llamar a Z asterisco, es de la forma, la parte real y la imaginaria es igual a 0, ¿sí? Esa es la incrustación que hacen los números reales sobre los complejos. Estas dos estructuras son isomorfas y se puede mostrar de que este que estamos definiendo como Z asterisco, que yo creo que no es Z asterisco, sino le llaman R asterisco. El R asterisco, ahora sí, es igual o es isomorfo a los reales, ¿ya? Y igual aparecen los que son los imaginarios puros, que son todos los que los reales no incrustan, ¿verdad? Que son todos estos que quedarían aquí a los lados, ¿sí? Entonces esos son los imaginarios puros. Estas que están aquí son las propiedades del módulo, ¿sí? Nos dicen, la número 1, el módulo del módulo, o sea, si tengo Z y le saco módulo, el resultado es Z. ¿Sí? ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo lo demostramos? ¿Qué tendríamos que empezar haciendo? Primero decimos quién es Z, ¿sí? Z lo escribimos como A más y B. Y ahora nos quedaría Z es igual, Z módulo es igual a ¿quién? A menos IB, ¿sí? Y ahora Z módulo es igual a más IB, ¿sí? Ya, ahí estamos. Ahí estamos. Ya lo demostramos. ¿Está claro? Igual de esta forma, ¿cómo demostraríamos esto?